Hey, my dear students, again with a new explanation of the same topic, passive voice. But in this opportunity, we are going to see some about some specific aspects that maybe you know, maybe you don't know. I don't know yet. But you can, in this video, you are going to find some a section of the passive voice. This information could be for a student in a level, intermediate or advanced level. So let's start with this video. Now, uh, the last video was about active and passive voice, but was the specific fact that I explained was about the grammar structure of the active and passive voice and what was the difference or what is the difference between active and passive. Now I'm going to give you some section of the passive voice. Specifically, I'm going to talk about specific about this part, the word by. This is going to be the section. Some verb that we can use in the passive voice, but that we are going to use another word, a word different than by. We are going to use another word or a different word instead of by. So, the last video was about passive voice, but with different tenses: present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect. In this opportunity, I'm going to give you information only about the passive voice, but with the section, some specific verb, and maybe one or two examples. Now, I'm going to give you some explanation in Spanish too. So maybe uh, I'm going to give you a English example in English, but I'm going to explain you something in Spanish. So start with the explanation. This is the same structure that I explained in the last video for the passive voice. Object, uh, to be verb, main verb, the word by, and the subject that we have in the sentence in the active voice. And now I'm going to give you some list of verbs that need another word instead of by, only for the passive voice, of course. Entonces, estaremos hablando de algunos verbos que podemos utilizar en la voz pasiva, pero que no necesitarán esta palabra by, sino que necesitarán otra palabra para anexar el sujeto en la oración pasiva. Empecemos entonces recordando que ya lo que ya habíamos visto, que siempre vamos a estar enfocándonos en el objeto directo o la persona, animal o cosa que recibe la acción de manera directa y que para ello necesitamos, para ponerlo en voz pasiva, esa oración en donde nos vamos a enfocar en el objeto directo de la oración activa, necesitamos obligatoriamente un verbo to be, un verbo principal que va a estar en pasado participio. Acá tengo un ejemplo de cuando el verbo está en voz activa en presente, lo ponemos en voz pasiva en pasado participio. Obviamente, esto es un verbo irregular y por eso se da ese cambio. Ya ustedes saben que como es, si se dan con verbos regulares, pues obviamente la terminación sería igual que en el pasado, con d, ed o ied, dependiendo del caso. Es la terminación del verbo regular. Entonces, eh, empecemos viendo el listado de los verbos y para luego ir avanzando con la parte de
el ejemplo en donde podemos ver cómo se da ese caso. Empecemos con el primero, la primera oración, dando una oración activa en donde vamos a ver un cambio y ustedes notarán ese pequeño cambio. En este caso veremos la palabra, cómo usar la preposición at en vez de la preposición by en la voz pasiva. Entonces, escribamos at instead, instead of by. En esta parte lo que vamos a ver es el uso de la preposición at en el mismo puesto o con el mismo uso que le daríamos a la preposición by aquí de verde, pero entonces vamos a estar utilizando esta palabrita, no con todos los verbos. Les voy a dar un listado corto de verbos, unos cuantos, no son todos, pero pueden ser unos muy comunes en el uso o que podemos darle uso para una voz pasiva en ciertas ocasiones. Entonces, coloquemos acá entonces eh, la palabra, la preposición at. Bien, en vez de la preposición by, que ya ustedes la conocían y ya vieron el uso en las diferentes oraciones de los ejemplos anteriores. Veamos, esta preposición se va a utilizar con verbos como surprise, eh, annoyed, shocked, alarmed. Obviamente estos verbos deberían, para que se utilice at, deben aparecer como, como verbo principal de la oración. Después, para que tengan claro esa parte. Disappoint, displaced, distressed, astonished, lost. Entonces, tenemos este listado de verbos y pues con esto vamos a utilizar, en vez de utilizar cuando lo veamos estos verbos como verbos principales, encontremos uno de estos, eh, podemos entonces utilizar la palabra, la preposición at en vez de la preposición by o de la palabra by.
dentro de una oración. Veamos un ejemplo de este caso. Por ejemplo, en una voz activa, active voice, en the active voice sentence, active voice sentence. His behavior annoys me. Behavior, behavior. Su comportamiento me enojaba o me molestaba. Tenemos sujeto, verbo, complemento, persona que recibe o a quien afecta. Lo tenemos en el mismo orden. Y lo tenemos el verbo como verbo principal. Vamos a colocarlo en rojo. Y el complemento acá lo vamos a colocar en azul, como corresponde a los colores anteriores para manejar las mismas tonalidades para que lo recuerden. Entonces, en su voz activa quedaría así, active voice, por eso tenemos acá esta parte, active voice. ¿Cómo quedaría entonces en su voz pasiva? Este ejemplo, passive voice. Este caso quedaría, recordemos la estructura que manejamos nosotros en ese caso. Es una oración activa que está obviamente en pasado, como ven el verbo, el cual es regular, lo cual ya lo había mencionado con anterioridad. Y encontramos que la misma estructura que habíamos utilizado con anterioridad. El verbo to be va a depender del tiempo en que tengamos el verbo principal. En este caso pasado, por tanto, el verbo to be debe aparecer en pasado. Entonces, no podemos utilizar me como un pronombre, como sujeto, porque ese es un pronombre objeto. Por eso va después del verbo. Entonces, necesitamos un pronombre sujeto que haga referencia a mí. En este caso, I. Como ya sabemos, el verbo to be debe estar en pasado. I was. El verbo principal debe ir en pasado participio. En este caso quedaría igual, porque el pasado de un verbo regular, es decir, tiene la misma terminación que el pasado participio. Annoyed. En este caso iría después la preposición by si fuera cualquier otro verbo, pero como aquí aparece astonished, annoyed, en esta parte aparece annoyed, entonces este verbo nos indica que al estar como verbo principal podemos utilizar la preposición at y agregar el sujeto de de la oración en voz activa. Behavior. Un errorcito por acá. Entonces, hagamos entonces el cambio. Este I que está acá es el reemplazo de, de este me que teníamos acá anteriormente, como lo teníamos como un pronombre objeto, por eso va después del verbo annoy. En este caso, como lo queremos utilizar al principio de la oración, enfocándonos en, en este caso en él, no lo podemos colocar como mi porque obviamente mi es un pronombre objeto el cual no cumple la función
¿qué necesitamos? Buscamos uno que esté relacionado con él y que cumpla la función que necesitamos como pronombre sujeto o pronombre personal. Entonces tenemos, disculpen, tenemos acá el pronombre que obviamente lo reemplaza de mejor manera en esta oración, que es I. Entonces pasaríamos al verbo to be que estamos utilizando, was, el cual va a depender eh, obviamente, del verbo principal en la oración activa, está en pasado, como lo pueden ver, terminación en ed, un verbo regular. Entonces, el verbo to be debe estar en pasado. Como estamos utilizando I, pues, o lógicamente, utilizamos el verbo to be que le corresponde en pasado, was. Annoy queda igual en este caso porque es un verbo regular, entonces el pasado es igual al pasado participio, la misma conjugación queda igual y utilizamos la preposición at para tenerlo como unión o intermediario, por así decirlo, entre la oración en pasivo y el sujeto de la voz activa, que como lo tenemos, his behavior, his behavior. Su comportamiento me enojaba, yo estaba enojado por su comportamiento. Ya. O yo estaba molesto, o yo estaba molesta, si eres mujer, dependiendo. Ven cómo cambia ya con estos verbos funciona en este caso. Otra preposición que podemos utilizar, también podemos utilizar la preposición to. Preposición to instead of by. Preposición to en vez de utilizar by. ¿Con qué verbo funciona esta preposición? Podemos encontrarlo con, vamos a darle unos pocos, Mary, no, pasado de conocer, ya solo deben con pasado participio de conocer. Vamos a darle otro más, oblige. Recuerden que nuevamente estos verbos deben aparecer como verbo principal dentro de la oración activa para que podamos utilizar esas preposiciones. ¿De acuerdo? Veamos entonces un ejemplo de este caso. Active voice y passive voice. En este caso, tendremos la oración Karan married Vipasha. Karen o Karen. Vamos a cambiar los nombres que se llaman más comunes para nosotros. Karen married Brian. Tenemos sujeto que realiza la acción. Tenemos verbo principal, uno de los que aparecen acá. Y tenemos objeto directo o sujeto que recibe dicha acción.
Entonces, busquemos la voz pasiva. Passive voice. Obviamente, ya saben, vamos a utilizar la preposición to en vez de by. En estos casos utilizamos primero el objeto, Brian. El verbo to be, obviamente, en el mismo tiempo en que encontramos el verbo principal en la voz activa, en este caso, el pasado. Brian was married to Karen. So, Brian, objeto directo, en este caso pasa a sujeto, dándole más importancia. Verbo to be en pasado, dependiendo obviamente del tiempo en que encontramos el verbo principal en la voz activa, como ya lo habíamos visto anteriormente. Verbo principal es un verbo regular, vuelve y se repite. Entonces, como es este regular, pues se coloca prácticamente igual preposición to en vez de by. Y aquí lo tenemos el ejemplo. Veamos la otra excepción. Veamos otra excepción. Otra excepción a esta, en donde no utilicemos by. También podemos utilizar la preposición with instead of by. ¿Con qué verbo podemos entonces nosotros con estos vamos a utilizarlo con los verbos please, disgust, impress, acá, impress y share. Vamos a dejar estos verbos hasta ahí. Eh, bueno, pues con estos verbos, vamos a bajarlo un poco. No tener problema después. Con estos verbos, vamos a utilizar entonces la preposición with. Como un ejemplo, active voice, passive voice. Veamos el ejemplo. En caso de un acto, veamos. Her performance impressed us. Su actuación nos impresionó. Por acá. Entonces tenemos sujeto. Tenemos verbo principal, el cual aparece en la lista entre los que les di ya con anterioridad. Y tenemos
el objeto directo o persona que recibe, o el grupo que percibe, en este caso las personas que reciben dicha impresión en esta oración. Y empecemos por eso. Entonces, en este caso se repite lo anterior, tenemos un pronombre objeto, el cual no podemos repetir en el mismo al principio de la oración. Por tanto, debemos buscar el equivalente de este, pero en pronombre sujeto o pronombre personal, que sería en este caso we. También necesitaríamos el verbo to be en el mismo tiempo en que tenemos el verbo principal en la voz activa. En este caso está en pasado. ¿Cuál es el verbo to be en pasado para we? Were, obviamente. El mismo verbo impress. Impress, obviamente. Y la preposición que vamos a estar utilizando en este caso, with, para anexarle, obviamente, el sujeto de la oración activa. Her performance. Performance. Cambiémosle aquí, entonces with, vamos a cambiarle acá. Para que no haya errores. Y acá tenemos el verbo to be, que no está en pasado, obviamente, dependiendo del verbo principal en la voz activa, bueno, su tiempo no dependiendo del verbo, sino del tiempo en que este está siendo conjugado. Y tenemos el objeto directo, que en este caso lo utilizamos como sujeto de la oración de la voz pasiva. Her performance impressed us. We were impressed with her performance. Ahí está. Entonces con la preposición with. Y también podemos encontrar entonces, acá podemos encontrar entonces la preposición in en vez de la preposición by o en vez de la palabra by. Entonces la palabra in en vez de by. Veamos entonces cómo funciona en este caso, con cuáles verbos. Lo utilizaremos entonces con interest, consisted, consist, absorb, contain y otro. Tenemos hasta ahí con esos cuantos y veamos el ejemplo en este caso con uno de ellos. En este caso vamos a hacer uno con insert. Lo haremos entonces de topic, this topic. Esto va a ser en voz pasiva.
voz activa, active voice, perdón. En este ejemplo será this topic, might interest student. Entonces tenemos sujeto, verbo principal, que lo tenemos ya en la lista. Obviamente, como se pueden dar cuenta, este verbo principal lo tenemos siempre en su forma base, porque está siendo modificado por un verbo modal, el verbo might. Entonces, vamos a colocarle acá un subrayado para diferenciarlo como verbo que está modificando al verbo principal, verbo modal. Y tenemos el objeto directo, sobre quien recae la acción en este caso. Entonces, pasemos a la voz en la voz pasiva. El paso de esta a la voz pasiva sería passive voice. Passive voice sería students. Students might be interested in this topic. Veamos aquí entonces. Might se vuelve a utilizar acá, pero entonces ya saben, como verbo que está modificando al verbo principal. Acá en la voz pasiva se utiliza el mismo verbo modal o auxiliar de la oración que se está utilizando, pero modificando al verbo to be, que es el que debe estar siempre o por obligación en esta parte, o pues seguido del sujeto, pero como tenemos el verbo modal, lo colocamos primero el verbo modal y el verbo to be, obviamente siendo modificado por el verbo modal, lo cual todo verbo modal pide que el verbo que lo sigue debe ir en su forma base, por eso lo vamos a colocar acá en su forma base. Y este es el verbo to be que debe ir siempre, el verbo principal en su forma en participio, obviamente. Acá lo teníamos en presente, acá lo tenemos en participio, como lo pueden ver. Y no, ahí no era. Y la preposición que pues en este caso estamos utilizando para conectar la voz pasiva con el sujeto de la voz activa. Y obviamente el sujeto de la oración que teníamos en la voz activa. Como pueden ver, prácticamente es la misma estructura, pero las excepciones están en los verbos que estamos utilizando. ¿Ya? Entonces, al estar nosotros con esos verbos,
hay unos cambios en la preposición que vamos a utilizar para conectar la voz pasiva o la estructura de la voz pasiva con el sujeto que nosotros teníamos en la voz activa. ¿Ya? También podríamos utilizar la palabra when. Vamos a dársela como la última excepción para mostrarle en este video. La palabra when, lo cual lo vamos a utilizar con los verbos smell, taste, feel, etcétera, de otros. Obviamente, nuevamente les recuerdo, estos verbos deben aparecer en la oración como verbo principal para que puedan pues, darse este cambio. Miremos el último ejemplo entonces. eh, en la voz activa, active voice, honey, taste. En este caso el verbo lleva la S, como se dan cuenta, porque estamos hablando de una tercera persona y pues lógicamente estamos en presente simple. Por la conjugación del verbo ya no podemos dar cuenta, pero eso ya ustedes lo tienen bastante ya trillado, ya lo conocen, ya lo manejan, entonces, pero por si acaso no se han dado cuenta. Sweet. Honey tastes sweet. La miel sabe dulce o tiene un sabor dulce, por así decirlo. Entonces, vamos un poco para que se vea bien. Y pues dividamos otra vez con los colores. El verbo que tenemos está en presente y es el verbo taste. Es el verbo principal, como siempre, la regla que debemos tener para que den estos cambios que estamos viendo. Y pues lógicamente el objeto o en el sujeto objeto directo o sujeto que recibe la acción de manera directa en el cual nos vamos a enfocar para realizar pues la voz pasiva. ¿Cómo quedaría entonces la voz pasiva de esta oración? Entonces, este es algo diferente en este caso. Sería the honey is sweet when taste. ¿Cómo decir? La miel sabe dulce al probarse, al ser probada, o cuando se prueba, o cuando se probó, cuando se prueba más bien.
En este caso, pues vemos que esta última es un poco diferente y pues serían los casos encontrados para mostrarles de la voz pasiva y sus excepciones. En este caso, enfocándonos en esta palabrita que utilizamos para agregar un sujeto al final de la voz pasiva. Bueno, un objeto directo, pues obviamente ya ustedes saben que antes era sujeto de la voz activa, pasa a ser objeto en la voz pasiva. Bueno, espero que le haya aclarado algunas dudas, les haya abierto un poquito más su conocimiento sobre esta temática y que lo haya hecho de la manera más sencilla para entender. Bye bye.